Hola amigas y amigos psicocracks. Conviene recordar que procrastinar no es sinónimo de holgazanería o pereza, sino que consiste en llevar a cabo tareas sustitutivas de forma consecutiva para no acometer un proyecto en cuestión. Se trata de aplazar para otro momento alguna tarea que tenemos pendiente y sustituirla por otra u otras que nos resultan más gratificantes. Es más, en términos generales, pasamos alrededor de 218 minutos al día, que suman 55 días al año haciendo cosas que realmente no son importantes, según la encuesta publicada en el artículo How to Stop Procrastinating Now. Como señala Matt Browning en 3 Ways to Cure Procrastination, mantenerse ocupado todo el tiempo no equivale a productividad. Aprendí que en algunos casos esto puede significar lo contrario, porque estás evitando tareas más importantes. Las personas con control deficiente de la acción tenían una amígdala más grande. Los biopsicólogos evaluaron el volumen de regiones cerebrales y la conectividad entre ellas. Además, los participantes completaron una encuesta que medía su capacidad para ejecutar acciones de control. En los resultados, las personas con control deficiente de la acción tenían una amígdala más grande y la conexión funcional entre la amígdala y la corteza cingulada anterior dorsal era menos pronunciada. La función principal de la amígdala es evaluar situaciones con respecto a sus respectivos resultados. La corteza cingulada dorsal utiliza esta información para seleccionar las acciones que se van a poner en práctica y asegura que la acción se pueda completar con éxito. Pero si la interacción entre ambas se ve afectada, el control de la acción ya no se puede ejecutar con éxito. Según la investigación, las personas con mayor volumen de amígdala tienden a dudar y postergar las cosas, especula Etnan Gerk, quien añade que este efecto puede aumentar, ya que las emociones negativas interfieren y las acciones alternativas podrían no estar suficientemente reguladas. Tipos de procrastinadores. ¿Qué nos lleva a esta dilación constante y sobre todo cómo podemos vencer la procrastinación? Según los autores de It's About Time, The 6 States of Procrastination and How to Overcome Them, Linda Spadin y Jack Maguire, existen 6 tipos de procrastinadores en base a las razones que motivan esta actitud. Perfeccionistas. Este tipo de procrastinadores están preocupados por no cumplir con las altas expectativas que ellos mismos se han fijado, por lo que, por mucho que trabajen su objetivo, nunca están lo suficientemente satisfechos con el resultado como para darlo por terminado. Soñadores. En este caso, las personas son muy hábiles planeando cómo serán las cosas, pero sienten frustración cuando deben ponerse manos a la obra para ejecutar lo que han planificado, confiando en que su optimismo les llevará a buen puerto. Preocupados. Al contrario que el supuesto anterior, esta categoría se refiere a aquellos que están constantemente con dudas y con un "y si" en su mente. Una actitud insegura, negativa y temerosa los bloquea y les impide hacer frente a nuevos roles, a nuevos retos o tomar decisiones. Generadores de crisis. A este grupo de procrastinadores les encanta la adrenalina, así que dejan todo para el último momento, amparándose en la idea de que trabajan mejor bajo presión. Desafiantes. Tanto si es de forma pasivo-agresiva como de manera explícita, estos profesionales dejan correr el tiempo como protesta por los plazos y las expectativas externas. Sobrecargados. Son aquellos trabajadores que nunca dicen no, asumiendo una carga de trabajo excesiva que les impide cumplir con los plazos. Pautas para vencer la procrastinación. ¿Qué podemos hacer en cada caso? Los autores aportan también las claves para vencer la procrastinación. Perfeccionistas. Si es tu caso, fija metas realistas, no idealistas. Antes de empezar a desarrollar el proyecto, estableciendo los plazos de entrega de cada una. Esto servirá como estándar para seguir avanzando en la tarea. A nivel emocional, mantén un diálogo interno contigo mismo, valorando los logros del trabajo, sin enfocarte en los defectos y deficiencias del mismo. Para vencer la procrastinación, permítete
cometer errores por el simple hecho de comprobar que las consecuencias no son tan catastróficas como esperabas. Soñadores, igual que en el caso anterior, necesitas concretar objetivos específicos y organizar tu agenda para dedicar un tiempo al día a ir avanzando en ellos de forma regular, creando un hábito. Recuerda que no eres un ente místico y que los mismos parámetros que se aplican a tus compañeros te serán aplicados a ti, así que canaliza tu energía en hechos reales. Preocupados. Por mucho miedo que te genere tomar una decisión, el no adoptarla es ya de por sí una conducta que produce efectos, así que deja de lado esa visión apocalíptica y empieza a confiar en ti mismo. Márcate pequeños hitos que te resulten menos abrumadores y te permitan vencer la procrastinación. Generadores de crisis. Medita qué beneficios te aporta dejar para el último momento una tarea en lugar de hacerla de forma paulatina. Estrés, posibles retrasos, más probabilidad de errores. Para ayudarte a vencer la procrastinación, en este caso, implanta pequeñas recompensas durante el desarrollo del objetivo, de forma que sientas interés por acometer el trabajo con antelación. Desafiantes. Debes asumir tu responsabilidad y ser consecuente. Si aceptas estar en tu puesto de trabajo, debes llevar a cabo tus funciones, y si no, es momento de negociar con tus superiores las condiciones o incluso buscar otro empleo en el que consideres que estás más motivado. También puede contribuir a vencer la procrastinación una solicitud de nuevos desafíos en los que te sientas más implicado. Sobrecargados. Aprende a establecer límites apropiados a tu capacidad profesional. Desarrolla tu capacidad de priorizar los asuntos más importantes y no dudes en pedir ayuda y tomar tiempos de desconexión como pautas para vencer la procrastinación. Junto a estos consejos específicos, te propongo el método Getting Things Done de David Allen, con el que aprenderás a gestionar tu tiempo y potenciar tu rendimiento profesional. Así que, mucho ojo con eso. Y este fue el video por hoy. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale dislike. Si no lo has hecho aún, suscríbete para que no te pierdas estos videos interesantes para tu vida. Y para que estés pendiente que en los próximos días saldrá un video chévere, chido, bacán, del Puctas. Chao, Secret Cracks.